Aquí esperando que los perritos aquí de mi casa me quieran dejar continuar grabando este video. Bienvenidos a un video más de mi canal. Por si tú apenas me conoces, yo soy Alisa Moraz y te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que a partir de hoy no te pierdas ningún video. Pues estoy nuevamente muy feliz de grabarles un nuevo video y es que ya llegó la temporada de frío donde a mí me gusta utilizar outfits con medias, pero con medias de invierno para no morir en el intento enseñando piernas y así que si ustedes, chicas, tienen igual medias por ahí en sus cajones escondidas, les recomiendo sáquenlas porque les voy a dar hoy varias opciones de looks para que ustedes puedan lucir súper guau en esta temporada. Como saben, las medias se ven muy chulas cuando las sabemos combinar, quedan perfecto con shorts, con faldas, con vestidos. Así que bueno, yo les voy a dar muchas de esas opciones en este video. Les recomiendo quedárselo a ver hasta el final y bueno, vamos a comenzar. Oigan, pues de hecho ya traigo puesto el primer outfit que les voy a enseñar y estoy con esta blusita de manga larga blanca que la traigo con mi vestido de mezclilla. Acuérdense que siempre podemos adaptar nuestra ropa pues a que sea ya más como para usarla en temporada de frío, porque muchas veces dejamos de utilizar cosas que nos ponemos generalmente en época de calor porque decimos no, es que eso está muy ligero, pero la verdad es que pues como lo pueden ver, este vestido es de mezclilla, o sea realmente digamos que no es para nada calientito, pero ya poniéndome una blusa de manga larga pues ya puedo hacer como que este outfit se quede como que un poquito pues se sienta un poquito más abrigador. Después en la parte de abajo pues ya traigo mis medias especiales para el invierno, color negras, y las voy a combinar con unos botines negros. Ya el look la verdad es que queda bastante cool con esta combinación de mezclilla, medias y botines. Y de accesorios voy a agregar esta bolsa snake print que ya le da pues totalmente un levantón a este outfit que me gusta muchísimo. Para este segundo look estoy usando este vestido color camello que es como vestido tipo camisa. Estos vestidos la verdad me gustan mucho porque quedan perfecto con unas botitas largas, así que me voy a poner estas. Igual voy a utilizar mi bolsa de snake print y como accesorio final me voy a poner mi cubrebocas que les enseñé a hacerlo en un video anterior. Si no lo han visto, aquí arribita se los dejo para que vayan y le den clic terminando este video. Y bueno, pues es así como se ve este look. La verdad siento que queda súper bien en esta temporada por el tema de que es un vestido color frío y lo podemos combinar, como pueden ver, con negro y con gris. En este outfit traigo un vestido negro largo que trae un escote aquí en la pierna y un cinturón que hace que se remarque mejor la silueta. De accesorio voy a usar un dije que es de estrellitas con un sol. Como quiero que este outfit se vea más casualón, voy a ponerme una chamarra de mezclilla, pero también quiero que se vea pues elegante a la vez, entonces me voy a poner estos botines.
Si pueden ver, el outfit cambia totalmente y la verdad es que se ve súper padre. Y de bolsa escogeré esta vez una chiquita. La opción de outfit que les voy a enseñar ahorita es sexy y elegante. Para mí, chicas, este es el ejemplo perfecto para hacerles ver que no es necesario traer como las miles de chamarras, arribas y suéteres en esta época de frío, porque todo está en elegir las prendas adecuadas, combinarlas bien para que finalmente nos dé un look donde nosotras nos veamos y nos sintamos bien arregladas y bonitas. De vestidos con medias está este vestido es súper calientito, lo compré en Shein, me parece ya hace como 2 años y me gustó pues por el moñito que trae acá y aquí pues las manguitas sí son un poquito más frescas, pero con los solanes pues me gusta que se ve elegante el look y lo combino con estos taconcitos o a veces también con botines. Estas dos opciones quedan bien con vestidos que sean de este corte. Darles una opción de outfit para todas esas chicas que les gusta mucho el color negro. Esta podría ser una opción, un vestido negro entallado que tengan por ahí en su closet. Yo tengo este y como pueden ver ya trae unas aplicaciones aquí en el cuello, así que pues ya no es necesario que yo le meta ningún tipo de dije ni collar. Y también hace que esto mismo pues ya eleve el look y se vea elegante. Ahora que si quieren que su look, además de verse elegante, se vea tipo rocker, les recomiendo que utilicen una chamarra de piel. La verdad que este tipo de vestido queda perfecto con este tipo de tacones abiertos y igual con unos botines, se ve bastante lindo. Llegado al final de este video, espero que les haya gustado muchísimo y que si fue así me regalen un like y me comenten aquí abajito cuál fue su outfit favorito para esta temporada de frío. Yo los veo muy pronto en un siguiente video. Mientras tanto, síganme acá en mis redes sociales y bueno, pues cuídense mucho y los amo. Bye, see you.